The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do? A lo largo de la historia de los videojuegos, han sido muchas las rivalidades que han existido entre distintas compañías y sistemas. Algunas de ellas fueron legendarias y todavía se recuerdan a día de hoy, pero ninguna es comparable a la rivalidad que tuvo lugar en los salones arcade de todo el mundo entre dos compañías en la década de los 90. Esta fue la batalla más épica de la historia de los videojuegos. En la década de los 90, el género que reinaba en los salones arcade era el de los juegos de lucha. La compañía que aspirase a ser líder del sector arcade necesariamente pasaba por tener que ser líder en el género de la lucha. En este punto, dos compañías tomaron la iniciativa por encima de todas las demás. La batalla entre ambas compañías por hacerse con el liderazgo del sector arcade estaba servida. La rivalidad que llegó a haber entre ambas compañías no tiene precedentes dentro del mundo del arcade. Los principales beneficiados por este conflicto fueron los jugadores de los salones, que observaban atónitos cómo por parte de ambas compañías no paraban de salir juegos de lucha de increíble calidad, cada vez mejores y prácticamente sin tiempo de respiro entre unos y otros. El resto de compañías se convirtieron en simples espectadoras de la batalla, incapaces de seguir el ritmo que habían impuesto las dos grandes de la lucha. Nivel técnico increíble. Grafistas y animadores del más alto nivel. Jugabilidad y control perfecto. Desarrollo de juegos en tiempo récord. Estas fueron las armas con las que se enfrentaron las dos compañías durante toda una década. ¿Pero qué llevó a estas compañías a llegar a esta situación tan increíble? Para entender el cómo y el por qué, vamos a remontarnos a los inicios. En 1979, en Osaka, Japón, se fundó la compañía Capsule Computer. La actividad de esta compañía estaba dedicada al desarrollo y distribución de hardware para máquinas arcade. Y no sería hasta 1983 que empezarían a programar videojuegos. A partir de este momento, la compañía pasó a llamarse Capcom, nombre comercial abreviado de Capsule Computer. Y en 1984 lanzaron su primer juego, Bulgus. Ya desde sus primeros títulos, Capcom demostró un talento enorme, ganándose al público de los salones arcade con juegos de gran calidad. A partir de aquí, la progresión de la compañía fue meteórica. Empezaron a encadenar un éxito detrás de otro y en muy pocos años habían pasado de ser unos desconocidos a ser una de las compañías de referencia. Pero si los primeros años de Capcom fueron buenos, los últimos años de los 80 y principios de los 90 aún fueron mucho mejores. Capcom, paralelamente al desarrollo de videojuegos arcade, también empezó a desarrollar juegos para consola. Capcom tuvo muy buena relación con Nintendo, la líder indiscutible en ese momento, en el sector del videojuego doméstico. Capcom llegó a un acuerdo con Nintendo para desarrollar títulos exclusivos para su máquina, un acuerdo que benefició enormemente a ambas compañías. De vuelta a los salones arcade, a finales de los 80, principios de los 90, el género estrella eran los beat'em up, y decir beat'em up era decir Capcom.
En 1989, Capcom reinventó el género con Final Fight. Y a partir de este momento hicieron el género suyo. El grado de calidad y jugabilidad que alcanzó Capcom en el género de los beat'em up estaba a años luz del resto de compañías. Cada nuevo juego que sacaba Capcom de este género se convertía en un éxito rotundo. Dominaban el género como nadie, y el resto de compañías solo podían aspirar a acercarse un poco a la calidad de Capcom. En 1991, Capcom ya se había convertido en una de las compañías de videojuegos más poderosas del planeta, y en la líder indiscutible de los salones arcade. En este momento, en Capcom, sabían que podían sacar lo que quisieran, que se iba a convertir en éxito. Podían permitirse el lujo de arriesgar y sacar algo revolucionario. En Capcom tenían los mejores programadores, la mejor jugabilidad y presupuestos sin límites para desarrollar lo que quisieran. Era el momento de apostar fuerte y dar el golpe sobre la mesa definitivo. Y para ello hicieron una apuesta arriesgada. En Capcom recuperaron una idea del pasado, Street Fighter de 1987, uno de los pocos arcades de Capcom que se puede considerar un fracaso. Un título casi injugable que decepcionó a los seguidores de la compañía. Recuperar un mal juego no parece la mejor de las ideas, pero en Capcom sabían que la idea de Street Fighter era muy buena, pero no se llevó bien a cabo, principalmente por culpa de su jugabilidad. Pero ahora, 4 años después, tenían toda la experiencia conseguida con sus beat'em ups, con el mejor control y mejor jugabilidad que existía en ese momento. Además, ahora disponían de una placa arcade más potente, la polivalente CPS-1. Era el momento de mezclar todos estos ingredientes. 1991 ya estaba preparado para el juego arcade definitivo. Y el juego apareció. En cambio, la trayectoria de SNK fue muy diferente. La compañía fue fundada en 1978, bajo el nombre de Shin Nihon Kikaku Electronic, cuyas siglas eran SNK. Al igual que Capcom, SNK comenzó como fabricante y distribuidor de componentes para arcades, pero ya ese primer año se hizo un primer intento por realizar un videojuego con Beacon Block. Pero no sería hasta el año siguiente, 1979, cuando sacarían el que se considera el primer videojuego de la compañía, Ozma Wars. A partir de ese momento, se centraron principalmente en el desarrollo de videojuegos arcade. Juegos de bastante calidad, y en muchos casos muy originales y novedosos, pero que no solían despuntar. Al contrario que Capcom, que sacaba un éxito tras otro, SNK fue mucho más discreta. Aunque sí tuvo sus momentos de gloria, con títulos muy reconocidos, pero no fueron muchos. Y SNK nunca estuvo al nivel de las grandes compañías del sector. Pero en 1990, en SNK se deciden a dar el gran salto. Para ello, se asocian con la compañía Alpha Denshi, con gran experiencia en el desarrollo de placas arcade, para fabricar un nuevo sistema arcade totalmente revolucionario, el sistema Neo Geo. Una placa arcade tremendamente potente para la época, pero que lo realmente novedoso era su sistema de cartuchos intercambiables. Mientras que el resto de compañías tenían que fabricar una placa exclusiva para cada juego, con Neo Geo teníamos una placa estándar y los operadores solo tendrían que ir cambiando los juegos en cartuchos por separado, reduciendo muchísimo los costes para los operadores, así como el tamaño para almacenar. Las intenciones de SNK eran claras: fabricar una placa arcade estándar para que todas las compañías del sector desarrollasen para ella.
un proyecto quizás demasiado ambicioso para una compañía relativamente pequeña como era SNK. Y el lanzamiento del sistema no salió según lo previsto. Los 2 primeros años de Neo Geo, ninguna compañía quiso desarrollar para ella, y tanto SNK como su socia Alpha Denshi se vieron forzadas a desarrollar la mayor cantidad posible de juegos en muy poco tiempo, para intentar mantener su sistema a flote. Ese fue uno de los motivos por el que muchos de los títulos de primera jornada de Neo Geo no tienen la calidad que hubiera sido deseable. Además, se encontraron con otro problema. El género de moda en ese momento era el beat'em up, un género en el que SNK prácticamente no había tenido experiencia en el pasado, y ahora había una compañía que estaba arrasando en este género, y con la que era imposible competir. Aún así, SNK hizo algunos intentos en este género, con unos resultados lamentables. Eran juegos con un buen nivel técnico, pero desastrosos a nivel jugable. Se notaba la falta de experiencia de SNK en el género. Sin otra alternativa posible, en SNK los 2 primeros años de Neo Geo se dedicaron a experimentar con diferentes juegos, mezclando géneros y buscando nuevas fórmulas, con la esperanza de encontrar algún tipo de juego que se adaptase perfectamente al sistema y a los programadores de SNK, y así poder hacer despegar su sistema. Los primeros años de Neo Geo salieron algunos de los juegos más extraños de todo su catálogo. Y por fin, a finales de 1991, uno de esos experimentos salió bien. Un juego totalmente novedoso y que se adaptaba perfectamente a las características de su sistema. El juego que durante tanto tiempo estuvo buscando SNK para lanzar su sistema, por fin apareció. Street Fighter 2 fue el primero en salir. El título de SNK salió pocos meses después, pero ambos juegos tuvieron un desarrollo simultáneo, por lo que no pudieron copiarse entre ellos. Sin embargo, ambos juegos son muy similares, especialmente en el sistema de juego, que es prácticamente idéntico. La manera de ejecutar los golpes especiales es un calco de un juego a otro. El hecho de saltar con el stick en vez de con un botón, que era lo habitual en la época, y poder cubrirse dando al stick hacia atrás, hacía pensar que todo esto no podía ser casualidad. Y la explicación es que ambos juegos están relacionados entre sí. Y esa relación se llama Takashi Nishiyama. Takashi Nishiyama trabajó en Capcom y en 1987 fue el creador del primer Street Fighter. Pero en 1988 abandonó la compañía y pasó a formar parte de las filas de SNK, y fue el creador de Fatal Fury. Es por esa razón que ambos juegos son tan similares, parten de la idea de la misma persona. En 1991 nos encontramos con 2 compañías que han desarrollado 2 juegos muy novedosos y revolucionarios, y además muy similares entre sí. Sin embargo, el título de Capcom parte con mucha ventaja. Street Fighter 2 es un juego espectacular a nivel gráfico para la época, con personajes bien diseñados, animaciones increíbles en su momento y escenarios muy detallados. A nivel sonoro era impresionante, con gran cantidad y calidad de voces y efectos de sonido, y las melodías que quedaron grabadas a fuego en la memoria de todos los jugadores de aquella época. Pero donde de verdad destacaba este título era en la jugabilidad. Toda la experiencia conseguida por Capcom con sus beat'em ups en los últimos años la habían volcado en este título, consiguiendo un juego con una jugabilidad perfecta en su primer intento serio. De hecho, todo el juego era casi perfecto.
y digo casi porque el juego tenía un pequeño fallo. Un error de programación que Capcom no detectó en la fase de testeo. Pero por increíble que parezca, incluso los defectos de este juego se acabaron convirtiendo en virtudes. En Capcom no se dieron cuenta de que los golpes especiales tenían prioridad sobre los normales. De tal manera que si ejecutábamos un movimiento normal y al mismo tiempo uno especial, este último cancelaría la animación del primero, encadenando ambos golpes de manera consecutiva e imparable para el rival. En Capcom, por un error de programación y sin darse cuenta, habían inventado el sistema de combos. Sistema que adoptaría en la práctica totalidad de los juegos de lucha del futuro. Esto hizo aumentar aún más la leyenda de este título, que rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas, y batió todos los récords de recaudación que había hasta ese momento. Capcom no podía comenzar mejor con este nuevo género. Sin embargo, el título de SNK no tuvo tanta suerte. Mientras que Street Fighter 2 era un juego sólido a nivel jugable, Fatal Fury tenía problemas graves en este aspecto. El movimiento y el control resultaba mucho más tosco. Las cajas de impactos no estaban tan trabajadas como las de Capcom, y las colisiones resultaban extrañas e imprecisas. Realizar presas resultaba muy complicado, mientras que en Street Fighter 2 salían de manera casi intuitiva. Y por si fuera poco, las órdenes para hacer los golpes especiales eran demasiado rígidas, y había que ser muy habilidoso para poder ejecutar un simple golpe especial. Pero no todo en Fatal Fury era malo. El juego resultaba muy vistoso a nivel gráfico, especialmente por sus fondos, y es que las características de la Neo Geo permitían hasta 4096 colores en pantalla, de una paleta de más de 65.000, muy por encima de la competencia. Esto hacía ideal este género para las características técnicas de la máquina de SNK, ya que permitía escenarios muy detallados y coloristas. Además, los juegos de lucha precisaban mucha memoria, para poder almacenar la gran cantidad de animaciones y voces que tenían todos los personajes. Y si había algo que le sobraba a la Neo Geo, eso era memoria. En 1991, la capacidad máxima de sus cartuchos era de 330 megabits, una cantidad totalmente desorbitada para la época. Aunque Fatal Fury no había salido según lo previsto, estaba claro que este nuevo género se adaptaba perfectamente a las características de su máquina, y eso tenían que potenciarlo. Y aunque el título de Capcom era muy superior al de SNK en todos los aspectos, Fatal Fury destacaba en uno: el diseño de personajes. SNK demostró un talento especial en este aspecto, consiguiendo personajes muy carismáticos, especialmente su personaje principal, que se alejaba mucho de los típicos estereotipos de aquella época, como los clásicos maestros en artes marciales, para mostrarnos un personaje mucho más cercano, con una vestimenta muy noventera y juvenil, con la que cualquier jugador de aquella época se sentía perfectamente identificado. Fatal Fury no tuvo mucho éxito, pero Terry caló entre el público y se convirtió en el personaje emblema de la compañía. Llegados a este punto, nos encontramos que en 1991 dos compañías son las pioneras en este nuevo género, aunque para ser sinceros, ni Capcom ni SNK inventaron nada nuevo. El género de la lucha es casi tan antiguo como los propios videojuegos, pero es un género que nunca ha llegado a funcionar. La idea de enfrentar a dos rivales con fuerzas equilibradas en un combate táctico siempre resultó atractivo para los programadores, pero nadie encontró la fórmula para llevarla a cabo de manera correcta. Incluso las propias Capcom y SNK hicieron intentos en el pasado con muy poca fortuna. No sería hasta 1991 que con la llegada de Street Fighter 2 y Fatal Fury que se establecieron las bases de lo que tenía que ser el género. Como sucedió en 1989
que Capcom reinventó el género del beat'em up con Final Fight, en 1991 sucedió lo mismo con el género de la lucha, con Street Fighter 2 y Fatal Fury. Simplemente por una coincidencia en el tiempo, en que dos compañías han desarrollado un nuevo tipo de juego al mismo tiempo, ha hecho que dos compañías que hasta ese momento nada tenían que ver, cruzaran sus caminos para iniciar una rivalidad entre ambas como nunca se ha visto. A partir de este momento, ambas compañías van a concentrar todos sus esfuerzos en el género de la lucha, con la intención de ser los líderes indiscutibles. Capcom parte con mucha ventaja, pero SNK tiene mucho margen de mejora, y van a conseguir avances increíbles en muy poco tiempo. Pero mejor no adelantemos acontecimientos. Esta es otra historia que contaremos más adelante. De momento, nos quedaremos con que a partir de este momento comienza la batalla. Del arcade. Los principales beneficiados por este conflicto fueron los jugadores de los salones, que observaban atónitos cómo por parte de ambas compañías no paraban de salir juegos de lucha de increíble calidad, cada vez mejores y prácticamente sin tiempo de respiro entre unos y otros. El resto de compañías se convirtieron en simples espectadoras de la batalla, incapaces de seguir el ritmo que habían impuesto las dos grandes de la lucha. Nivel técnico increíble. Grafistas y animadores del más alto nivel. Jugabilidad y control perfecto. Desarrollo de juegos en tiempo récord. Estas fueron las armas con las que se enfrentaron las dos compañías durante toda una década. ¿Pero qué llevó a estas compañías? The Sega Genesis has blast processing. Super Nintendo doesn't. So what's blast processing do?
largo de la historia de los videojuegos, han sido muchas las rivalidades que han existido entre distintas compañías y sistemas. Algunas de ellas fueron legendarias y todavía se recuerdan a día de hoy, pero ninguna es comparable a la rivalidad que tuvo lugar en los salones arcade de todo el mundo entre dos compañías en la década de los 90. Esta fue la batalla más épica de la historia de los videojuegos. En la década de los 90, el género que reinaba en los salones arcade era el de los juegos de lucha. La compañía que aspirase a ser líder del sector arcade necesariamente pasaba por tener que ser líder en el género de la lucha. En este punto, dos compañías tomaron la iniciativa por encima de todas las demás. La batalla entre ambas compañías por hacerse con el liderazgo del sector arcade estaba servida. La rivalidad que llegó a haber entre ambas compañías no tiene precedentes dentro de